Continuando con nuestro grupo de videos que tratan sobre la aplicación del teorema del elemento extra en amplificadores básicos como OP-AMPs. Primero, una pequeña introducción. Las herramientas generales disponibles para el análisis de circuitos son ladder-like, mallas, nodos, los teoremas de Thevenin, Norton, etc. Estos métodos funcionan muy bien si se requieren resultados numéricos, pero puede que sean difíciles de aplicar si se requieren resultados simbólicos, es decir, cuando se trabajan con circuitos que tengan variables algebraicas, ya que los procedimientos pueden ser algebraicamente tediosos y las respuestas obtenidas pueden tener alta entropía. Por ejemplo, ¿qué significa esto de alta entropía? Si nosotros quisiéramos hallar la resistencia equivalente de este circuito vista de los terminales AB, supongamos que nos dé este resultado de acá. Ahora, ¿es un resultado útil? Sí, ya que si nosotros colocamos los respectivos datos en cada resistencia, obtendremos el resultado final de la resistencia que estamos queriendo hallar. Pero si tenemos un resultado presentado de esta forma de aquí, será mucho más útil, ya que podemos hacernos de inmediato una imagen mental de dicha respuesta. Entonces, a esto se le llamará un resultado de alta entropía y a esto de acá se le llamará un resultado de baja entropía, entendida la entropía como un grado de orden que hay en estas expresiones. Por ejemplo, aquí ustedes ven mucho desorden, ¿no?, comparado con este resultado de acá, que hay que se observa un mejor ordenamiento, ¿no? Entonces, baja entropía es un término establecido por David Middlebrook, que es el creador del teorema del elemento extra, y refiere a las expresiones que muestran resultados analíticos útiles, ¿no?, y también ordenados. Sin embargo, hay un grupo de técnicas muy útiles para este objetivo, es decir, para trabajar con circuitos que tengan variables algebraicas. Una de esas técnicas es el teorema de Blackman, otro es el método Generalized Time and Transfer Constant Circuit Analysis del profesor Ali Hajimiri, y el que vamos a ver hoy día y estamos viendo en toda esta serie de videos es el teorema del elemento extra EET y NEET. Estas técnicas constituyen lo que se llama el DOA, Design Oriented Analysis, análisis orientado a diseño. Aquí en el canal se ha trabajado extensivamente con el teorema de Blackman y con el método del profesor Hajimiri. Hoy día continuaremos viendo el teorema del elemento extra. Este de aquí es un mapa conceptual de las técnicas de análisis de circuitos que acabamos de mencionar. Por ejemplo, aquí está el teorema de Blackman. Aquí está el teorema del elemento extra, aquí están las técnicas propuestas por Ali Hajimiri. Todo este mapa conceptual ustedes lo pueden encontrar en el libro de Denis Foch. En videos anteriores hemos visto cómo aplicar el teorema del elemento extra en circuitos eléctricos básicos, ¿no?, donde el elemento extra era una resistencia, o lo tomábamos o elegíamos que sea una resistencia, y también una fuente dependiente. Asimismo, en amplificadores básicos, donde el elemento extra lo tomábamos como, o mejor dicho, alguna resistencia la tomábamos como elemento extra. Después, amplificadores básicos como OP-AMPs, donde el elemento extra eran las fuentes dependientes. Ahora aplicaremos el teorema del elemento extra a los mismos amplificadores básicos como OP-AMPs, donde elegíamos a las fuentes dependientes como elemento extra, ¿no? Todo eso se vio en este grupo de videos de acá, solo que ahora el elemento extra será alguna resistencia. Entonces, el teorema del elemento extra nos permite calcular la función de transferencia de un circuito. Por ejemplo, aquí tenemos un circuito dado de una manera conceptual y detectamos que si abrimos el puerto XY donde está esta impedancia Z, o hacemos tender Z al infinito, el cálculo de la función de transferencia será más sencillo.
Entonces el teorema del elemento extra estará dado por esta expresión de acá, donde este h infinito se calcula siendo que z lo hacemos tender al infinito, el elemento extra lo hacemos tender al infinito, y este será su estado de referencia del dispositivo, es decir, haciendo tender el z, la impedancia al infinito. Y en esas condiciones calculamos la relación de salida entre entrada, ¿no? Con esta z infinita. El z sub n se calcula con la salida anulada, con este out anulado, y en esas condiciones donde estaba el z1, donde nosotros hemos elegido nuestro elemento extra, ¿no? Que es el z, colocamos una fuente test con una corriente que pasa por ahí y test, y calculamos este zn. Asimismo, el ZD es la impedancia vista desde Z, es decir, desde nuestro elemento extra, con la entrada en off. Ahora, también podemos detectar que si cortocircuitamos este puerto XY o esta impedancia, ¿no? La hacemos tender a cero, o sea, un cortocircuito, el cálculo de la función de transferencia será más sencillo. Entonces, el teorema del elemento extra estará presentado de esta forma, donde el Zn ya sabemos cómo calcularlo, el Zd ya sabemos cómo calcularlo. Ahora el h sub 0 se calcula haciendo que z, el elemento extra, tienda a 0, o sea, es un cortocircuito, ¿no? Ese será el estado de referencia del dispositivo que hemos elegido como elemento extra. Y en esas condiciones calculamos el h sub 0. Bien. Y la relación que hay entre estas dos ecuaciones de acá, del elemento extra, es la mostrada. Ahora, en cuanto a las entradas y salidas, por ejemplo, en un sistema lineal, acá tenemos la salida y acá tenemos la entrada. Entonces la función de transferencia sería la salida entre la entrada, o variable de salida entre variable de entrada, donde lo que está en el denominador es lo que se le va a inyectar al sistema lineal, y lo que está en el numerador es lo que se va a observar. Así, por ejemplo, en una función de transferencia como esta, b sub 0 sobre b sub in, b sub 0 será la salida del sistema lineal, o lo que se va a observar, y b sub in será la entrada, ¿no? Lo que se va a inyectar. Aquí también, esta es otra función de transferencia, i sub 0 sobre i sub in, donde i sub 0 es la corriente que se va a observar en alguna rama del circuito, no necesariamente un corto, sino pues puede haber acá una impedancia, y en esa impedancia yo quiero observar la corriente que pasa por ahí, y lo que se va a inyectar es la corriente, una fuente de corriente. Asimismo, si nosotros queremos obtener la impedancia vista desde este puerto de aquí, será voltaje sobre corriente, donde corriente es lo que se le va a inyectar y la tensión es lo que se va a observar en entre los terminales de dicha fuente de corriente que estamos inyectando. Asimismo, si nosotros queremos obtener la admitancia entre este puerto de aquí, la función de transferencia de dicha admitancia es corriente sobre tensión, donde lo que se le va a inyectar es una fuente de tensión en dicho puerto, desde donde estamos queriendo observar la admitancia, y vamos a observar la corriente que pasa por dicha fuente que hemos inyectado. No olvidar que la impedancia de salida como la admitancia de salida se hallan con la entrada en off. Ahora, algo más acerca del cálculo Z sub n. Noten en esta red que hay dos entradas inyectándose al circuito, el B sub in y el B sub t. Esta fuente B sub t es donde estaba la impedancia que la hemos asignado como elemento extra. Entonces, ambas entradas deben anular la salida, ¿no? Esta es la salida, entonces esta salida debe de estar anulada.
En este caso, como es una tensión, anular la tensión significaría que es igual a 0. A eso se le denomina Null Double Injection, NDI, doble inyección anuladora. ¿Por qué? Porque hay dos fuentes que de alguna forma están colaborando para que la salida se anule. Y en esas condiciones se halla este ZN, desde ahora Z null, de anular. Entonces este ZN se calcula con la entrada encendida, con la salida anulada, y donde está el elemento o la impedancia que hemos asignado como elemento extra, ahí le inyectamos ese Vtest, y calculamos Vtest sobre Itest. Ojo que Vout igual a 0 no significa que la salida se haya cortocircuitado, eso no significa, sino significa que, por ejemplo, si tenemos una impedancia aquí en la salida del circuito, y si se está haciendo que la salida es igual a 0, significa que por ahí pasa una corriente igual a 0. También, si es que aquí la salida del circuito se está tomando en este par de terminales y hacemos que dicha salida sea igual a 0 debido a la condición del Null Double Injection, ya que estamos queriendo hallar este ZN, esto de acá no significa que sea un cortocircuito, sino que entre este par de terminales simplemente la tensión es 0, y por ahí, dado que el par de terminales está abierto, por ahí va a pasar una corriente igual a 0. Algunas observaciones, Algunas de las ecuaciones del EET que usaremos son ligeramente diferentes a su forma original. Sin embargo, esto no cambiará el procedimiento de cálculo al aplicar el EET, ni tampoco afectarán los resultados. Estos ligeros cambios los hice para una presentación más simple de las fórmulas originales del EET a mi modo de ver. La fórmula original de las ecuaciones del EET puede encontrarse en las referencias. Por ejemplo, nuestra propuesta es la mostrada, esto de acá ya lo hemos conversado, este Z de acá es el elemento extra que hemos escogido, y el EET original es esta fórmula de acá, donde esto de acá, es equivalente a esto, este ZN es equivalente a esto de acá, este ZD es equivalente a este Z de acá, elevado a la paréntesis 1. El elemento extra que nosotros hemos elegido es este Z. El elemento extra que figura acá en la fórmula original es Z1. Vamos a ver, acá está su estado de referencia, vamos a ver de qué se trata este símbolo de acá, elevado a la paréntesis 1. Entonces hemos detectado en el circuito, o nombramos a un dispositivo cualquiera como elemento extra, en este caso una impedancia, el Z1 va a ser entonces el elemento extra. Este H sub 0 de acá, estamos diciendo que se va a calcular en las condiciones que Z1 está en open circuit o Z1 tiende al infinito, y en esas condiciones calculamos la salida entre la entrada. Ahora, este símbolo de acá, elevado a paréntesis 1, es la impedancia que se ve desde el puerto 1, donde está el elemento extra. Ahí le colocamos o llamamos que hay un puerto 1 ahí. Entonces calculamos la impedancia desde el puerto 1 en las condiciones que la salida esté anulada, y ahí en ese puerto 1 donde está el elemento extra, donde está el elemento extra, le colocamos la fuente Vtest y Test. Asimismo, este símbolo de acá, Z elevado a la paréntesis 1, es la impedancia que se observa desde el puerto 1 en las condiciones que la entrada esté en off. Ahora noten que este de acá es el puerto, y este Z1 de acá es el elemento extra que está en el puerto 1, que nosotros hemos asignado. Donde está el elemento extra lo estamos llamando como puerto,
Bien, en este caso puerto 1. Esta es otra de nuestras propuestas, ¿no? Y esta es la fórmula del LET original, ¿no? Ya les he mostrado cómo calcular esto de acá, ¿no? Para el caso del LET original. Ahora veamos esto de acá. Ya hemos dicho que donde elijamos al elemento extra, a eso le vamos a llamar puerto. Entonces este h sub 0' sería out entre in, salida entre entrada, en las condiciones que donde está Z1, que es el puerto 1, ¿no? Va a estar en short circuit, o Z1 tiende a 0. Bien, esas serían las diferencias. Aquí el puerto 1, ¿no? En cortocircuito para calcular este h sub 0'. No olvidar las siguientes particularidades. Por ejemplo, si tenemos una fuente de tensión entre los terminales AB y por ahí pasa una corriente igual a 0, mediante el teorema de la sustitución podemos representar todo esto como un circuito abierto, ¿no? En cuyos terminales está BS. Asimismo, si tenemos una fuente de corriente entre los terminales AB y la caída de tensión en dicha fuente es igual a 0, mediante el teorema de la sustitución podemos reemplazar todo esto de acá por un cortocircuito donde por ahí pase una corriente I sub S. Muchas veces todo esto será usado para el cálculo de las impedancias y admitancias, y también en muchos casos de los cálculos de impedancias también usaremos el teorema de Blackman, ya que particularizando el ET se llega a este teorema. Ojo, el teorema de Blackman es mucho más antiguo que el teorema del elemento extra, pero del teorema del elemento extra podemos llegar al teorema de Blackman. El teorema de Blackman es algo que lo hemos trabajado extensivamente en este canal. También no olvidar algunas particularidades como las impedancias representadas como fuentes dependientes si en caso las necesitáramos, ¿no? Con la ayuda del teorema de la sustitución podemos representar las impedancias mediante fuentes dependientes. Por ejemplo, tenemos una resistencia por donde pasa una corriente IX y se genera una caída de tensión BX. Entonces, IX podemos decir que es BX sobre R, y llamamos a 1 sobre R igual a A. Entonces IX es igual a A por BX. Entonces todo esto de acá nosotros lo podemos representar por una fuente de corriente cuyo valor es ABX, ¿no? Y en cuyos terminales está BX. Noten que esto es una fuente de corriente que depende de la tensión que cae en sus propios terminales, ¿no? Lo podemos representar así. Creo que acá se ve mejor como esto es una fuente de corriente que depende de una tensión que cae entre sus propios terminales. Y también podemos regresar de esta representación acá. Asimismo, Bx también es igual a R por Ix. Si nosotros decimos que B es igual a R, tendremos que Bx es Bix. Entonces, esto de acá lo podemos representar como una fuente de tensión que depende de esta corriente, y esta corriente pasa por donde está la misma fuente. Acá podemos ver entonces que es una fuente de tensión que depende de la misma corriente que pasa por dicha fuente. También podemos regresar de acá hacia acá. Teniendo una fuente dependiente ya se puede aplicar el teorema del elemento extra, tal como se mostró anteriormente cuando escogíamos una fuente dependiente como elemento extra. En los videos 1, 2 y 3 aplicaremos el ET en amplificadores básicos como PANS, donde alguna resistencia se usará como elemento extra. Los videos 1 y 2 ya han sido culminados. Abajo en la descripción de este video les dejo los respectivos links. Hoy día veremos el video 3. Aquí estoy mostrando los ejemplos que estamos desarrollando en cada video. En otros grupos de videos también hemos visto la aplicación del ET a circuitos eléctricos básicos, amplificadores con transistores, amplificadores con op-amps, que son los mismos de este grupo de videos que estamos presentando, pero el elemento extra era una fuente dependiente. Esto se hace para efectos de comparación. Abajo en la descripción de este video les dejo los respectivos links. Y estas son las referencias que yo he usado
Una de ellas es el libro del profesor Batche-Borperian, muy buen libro, muy recomendado. También el profesor Borperian tiene un canal de YouTube donde expone estas técnicas. También he usado como referencia a los artículos del profesor David Middlebrook, quien es el creador del teorema del elemento extra, ¿no? Yo he visto estos dos artículos, hay más artículos, ¿no? El interesado puede recurrir a esos papers. Por último, el teorema del elemento extra no intenta sustituir a los métodos clásicos, sino que busca ser un método alternativo para el análisis de circuitos. Bien, vamos hacia ese objetivo. Continuando, nos piden hallar ahora, ¿no? La función de transferencia o la ganancia B sub 0 sobre B sub S en este circuito, y el modelo que vamos a usar para Lopan es como en los problemas anteriores. Primero noten que este problema de aquí, para quien quiera saberlo, lo he sacado de aquí, del libro de Cedra. Esta es la cuarta edición, pero ustedes pueden, de cualquier edición, creo que en todas las ediciones está, en la séptima edición, ahora está en el capítulo de realimentación, ustedes lo pueden encontrar, ¿no? Es este problema de acá, ¿no? Nos piden hallar B sub 0 sobre B sub S, además de resistencia de entrada y todo eso. Bien, entonces vamos a trabajar. Ya saben de dónde he sacado el problema. Bien. Como en los problemas anteriores, acá el elemento extra vamos a hacer que sea, por ejemplo, el RF. Y eso lo vamos a hacer tender al infinito. Por lo tanto, como también hemos visto en los problemas anteriores, vamos a trabajar con esta forma del elemento extra. O del teorema, con esa fórmula. B sub 0 sobre B sub S igual a H infinito, donde RF tiende a infinito, 1 más R null, RF, 1 más RD sobre RF. Bien, vamos a dibujar entonces el modelo, el circuito completo, ¿no? Y a partir de ahí vamos a ir hallando cada parámetro, ¿no? En las condiciones que se requiera. Entonces sería así. Acá está BS, acá está R1, de menos a más viene RI. Entonces acá tenemos, pongámosle, lo vamos a poner solamente RS, acá le vamos a cambiar. Acá sería más menos BD, RI, de acá hasta acá RF, de este punto a tierra R2, R1, de este punto para acá es esto, en ese orden. Acá sería R0 más menos ABD, y acá R0, ¿no? Y para el otro lado sería RL. Entonces para acá sería RL. Listo. Entonces a partir de acá vamos a ir trabajando cada parámetro. El primero sería H infinito, donde RF hacemos tender infinito, que es lo mismo que este puerto donde está el RF está en circuito abierto. Entonces en esas condiciones vamos a hallar el B0 sobre B sub S. Nos quedaría algo así. Abrimos esto. Acá está RS menos más BD. Acá está RI. Noten cómo al abrir esto, estas dos resistencias están en serie, que a su vez están en paralelo con el RL. Entonces nos quedaría un circuito así. Más menos ABD, R sub 0, RL paralelo con R1 más R2, y acá está B sub 0.
Bien, ahora solamente necesito hallar este entre este, ¿no? Entonces, por un simple divisor de tensión yo puedo hallar a que es igual B sub 0 en función de BD, que sería RL en paralelo con R1 más R2 sobre la suma RL en paralelo con R1 más R2 más R sub 0, todo esto por ABD. A esto le llamamos expresión 1. Ahora, el BD, lo calculamos de acá, de este divisor de tensión, nuevamente, ¿no? Pero este menos es igual a RI más RS por BS. Y esto lo reemplazamos en 1. Entonces, ya ordenando, tendríamos H infinito es igual a B sub 0 sobre BS. Y esto sería igual a todo esto de acá. RL paralelo con R1 más R2 más R0. Todo esto por RI más RS. RI. Listo, ya tenemos el primer parámetro. Ahora vamos por el segundo parámetro, ¿no? El R null, que se calcula en las condiciones que B sub 0 igual a 0. Y acá en donde nosotros hemos elegido el elemento extra, el RF, ahí ponemos una fuente. Entonces, veamos el R null. B sub 0 igual a 0. Quedaría un circuito así. A ver. Acá está más menos BS. Acá está RS. Más menos BD. Acá está RI. Acá ponemos la fuente. Btest y test. Como si siempre del positivo sale el ITEST, ¿no? Ustedes pueden poner una fuente de corriente aquí y ver qué tensión hay. Acá está R2. Acá está R1. Acá está R0 más menos ABD. Y acá está RL más menos B sub 0. La condición es que B sub 0 sea igual a 0. Bien, entonces, si B sub 0 es igual a 0, no es porque esto es un corto, es porque por aquí viene una corriente que es igual a 0. Ahora, este y este punto son iguales, por lo tanto, como lo hemos visto en los problemas anteriores, este punto es el mismo de acá. Como acá hay una caída de 0 voltios, entonces este punto está acá. Como esto es 0 voltios, está acá. Como si ustedes hicieran una ley de voltaje de Kirchhoff, pues. Entonces esta tensión, tal como lo hemos visto en los problemas anteriores, está así, ABD. Con ello nosotros podemos hallar la corriente, más o menos, entonces la corriente sería así, ¿no? A R0 BD. Bien, y esta corriente llega a este nodo, no puede ir por acá, aquí está la condición, entonces la corriente viene así. Y la caída de tensión acá sería más menos. Entonces, acá podemos escribir que voltaje en R1 sería R1 por la corriente, ¿no? A ver, ¿cómo lo podemos ordenar mejor? A ver, AR, este es R1, sí, este sería así, vamos a poner A, R1, R sub 0, BD. Bien, ecuación 1. Ahora, noten que este punto de acá es el mismo de acá
y es el mismo de acá. Entonces la caída de tensión acá es la misma de acá. Ustedes pueden hacer una ley de voltaje de Kirchhoff. Voltaje en R2 más voltaje en R1 más voltaje en V sub 0 igual a 0, pero V sub 0 es igual a 0. Entonces esta caída de tensión es la misma de acá. Entonces aquí nosotros tenemos más o menos BR2. Este punto más está acá, este punto menos está acá. Entonces la corriente por esta rama sería así: BR2 sobre R2. Y esa corriente la vamos a llamar IR2. Entonces, ¿qué tendríamos? Que IR2 es BR2. Perdón, BR1. Mil disculpas el error. BR1. En realidad es BR2, pero vamos a jalar de acá. BR1. BR1 sobre R2. Y esto sería A R2 BD. Ecuación 2. Bien, con ello nosotros, a ver, ¿qué más podemos hacer? Con ello nosotros ya podemos hallar el ITES, dado que el ITES es igual a la suma de estas y de esta corriente de IR1 más IR2. IR1 es esta en realidad, ¿no? Esta de acá es IR1. Esta de acá. Sí, este es IR1, ¿no? Porque esta corriente viene así. Esta de acá es IR1. Entonces veamos. Por ley de corriente de Kirchhoff, y test, como esta entra, todas entran. Esta de acá entra, entonces menos estas dos corrientes de acá es igual a menos IR1 más IR2. O sea, en otras palabras, esto es menos IR1, esta de acá, más esta de acá. Vamos a ponerla, a ver, IR1 es, wow, se complicó. A sobre R0 más IR2 es todo esto de acá. A R1 R2 R0. A R1 R2 R0, todo esto por BD. Y nosotros acá podemos ordenar, quién sabe, un poco más. Y test es menos, vamos a sacar a R sub 0 1 más 1 más R1 R2. Queda lo mismo que pongamos así, pues, a R sub 0 R1 R2 sobre R2. Ya, ¿qué número es esta? Esta sería la tercera. Bien, ahora ya tenemos ITEST. Bien, noten que podemos hacer una ley de voltaje de Kirchhoff también por acá. Podemos hacer, por ejemplo, o de acá primero podemos ir perdón, acá me estoy olvidando, acá es BD, acá también es BD. Vamos a despejar en todo caso BD. Mejor despejamos directamente. BD sería igual a R menos R0 sobre A, R1 más R2 por IT 3. Listo. Ya, ahora podemos hacer una ley de voltaje de Kirchhoff así. Por ejemplo, ¿no? Acá podemos plantear una ley de voltaje de Kirchhoff. Acá sería menos BD
sería menos BD más BT menos BR1 menos BD más BT más BR1. Bien, vamos colocando, miren cómo BD está en función de IT, BR1 también, BR1 está en función de BR1 está en función de BD. Entonces vamos a ir trabajando. Ya, entonces más fácil podemos hacer esto. Menos BD más BT más BR1. BR1 está por acá, ¿no? AR1 R0 BD es igual a 0. Ya, esto de aquí, por ejemplo, sería BD. Lo pasamos todo para acá, ¿no? Entonces tendríamos que BTest es 1 más a R1 R0, perdón, menos, acá sería menos, acá más, menos, no, lo hacemos de acá mejor, BT lo dejamos acá, BD pasa para acá y este sería menos, este sería más, disculpen por el error, acá BD, acá sería así, 1 más, sí, acá sería así, perdón, 1 menos todo esto. Que acá aplicamos 3, supongamos que esto sea 4, entonces 3 en 4 pondríamos btest es igual a 1 menos a R1 R0 por menos acá, menos de acá, R0 sobre A, R2, R1 más R2. Listo, por el itest. Multiplicamos por menos y el itest lo bajamos, entonces nos quedaría el R null, el btest sobre itest, que sería, a ver si lo ordenamos, por ejemplo podríamos colocar R sub 0 sobre A por R2, R1 más R2, y acá pues ponemos a R1 R0 menos 1. Listo, ya tenemos el R null. Ahora vamos con el, ya tenemos este, vamos con el RD. El RD, como ya sabemos, se halla en la condición de la entrada, que es en este caso BS, en off. Apagamos la entrada, ¿no? Como es una fuente independiente, va a estar en corto, entonces este y esto van a estar en paralelo. Y vamos a mirar desde acá, donde hemos elegido el elemento extra. Entonces tendríamos lo siguiente. Acá tenemos menos más BD. Acá sería RS en paralelo con RI. De acá miramos R2, R1 y todo esto, ¿no? Esto como está en paralelo lo voy a voltear. R2, R1, RL, R sub 0, más menos a BD. Bien, por ejemplo, igual aquí vamos a aplicar el teorema de Blackman. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, por Blackman, primero el RABD, donde deshabilitamos la fuente.
Deshabilitamos una fuente de tensión dependiente, corto acá, esto y esto están en paralelo en serie con esto, entonces toda esta rama de acá estaría en paralelo con R2 y estaría en serie con esta de acá, por lo tanto tendríamos algo así: RS paralelo con RI más R2 paralelo con R1 más RL paralelo con R sub 0. Listo. Ahora acá tenemos uno. Ahora el T-short circuit que se halla en las condiciones que AB, que es de donde estamos queriendo ver la resistencia, va a estar en cortocircuito, de ahí el short circuit. Y esto sería menos BD sobre BD circunflejo. Entonces el circuito, esto está en corto, estas resistencias van a estar en paralelo y tendríamos algo así: más menos BD, y acá el paralelo, que no me va a alcanzar, RS paralelo con RI paralelo con R2. Ya, acá el R1, acá el RL, acá el R0, acá el más menos ABD circunflejo. Acá tienen varias formas de llegar de aquí hasta acá. Por ejemplo, pueden hacer transformaciones de fuentes hasta que le quede un circuito mucho más sencillo. Por ejemplo, yo acá voy a plantear un circuito Thevenin, ¿no? Hacia allá, donde este va a ser X y este va a ser Y. Hacia acá vamos a plantear un Thevenin. Entonces, abrimos acá, ¿no? Abrimos y el voltaje XY que es en el fondo el voltaje Thevenin, sería RL por esto, ¿no? Sobre la suma de esto. Ahora, el RXY, ¿no?, se calcula con esto en corto, ¿no? Esto estaría en off. Entonces estas dos están en paralelo. RL en paralelo con R0. Entonces todo esto de acá se resume al siguiente circuito, ¿no? Todo esto de aquí sería así. Todo esto se resumiría a esto, ¿no? Al RXY, acá está X, acá está Y, y la fuente de tensión que sería A RL más R sub 0 BD. Entonces todo esto se acopla a esto y noten cómo esta resistencia está en serie con esto. Entonces nosotros podríamos dejarlo así el circuito, ¿no? Menos más RS paralelo con RI paralelo con R2, acá está BD y acá está R1 más RL paralelo con R0 y acá está más menos A RL más R0 BD. Listo, y acá podemos hallar fácilmente el T-short circuit, ¿no? Que es menos BD sobre BD circunflejo, ¿no? Que este menos nos va a dar directo esto de acá. Acá sería pues RS paralelo con RI paralelo con R2 sobre este es igual, sobre lo mismo, RS paralelo con RI paralelo con R2 más esto, más R1 más RL paralelo con R0 por esto de acá. Listo, ya tenemos el T-short circuit. Ahora el T-open circuit,
que se halla con los terminales AB en circuito abierto, y en esas condiciones vemos el BD sobre BD circunflejo. Observen que el AB está en circuito abierto, entonces por acá no viene corriente, entonces BD es igual a 0. Por lo tanto, el RD sería el RABD, todo esto de aquí, RS paralelo con RI más R2 1 más T short circuit, todo esto de acá, que es gigante la expresión. Bien, entonces con eso ya tenemos todo. Este H lo tenemos acá, este R null lo tenemos acá, y este RD lo tenemos acá. Ahí sería cuestión que ustedes ya puedan colocarlo aquí, ¿no? Entonces H lo reemplacen aquí, ¿no? H infinito 1 más R null, no se olviden del RF, 1 más RD, no se olviden del RF. Bien, y ahí tendrían el resultado. Noten cómo cuando nosotros trabajamos con la otra forma, donde el elemento extra era la fuente dependiente, ¿no? De repente, quién sabe, fue un poco más sencillo, no sé, eso ya ustedes lo van a determinar, ¿ya? Ha sido un problema un poco extenso, ¿ya? Pero quería que ustedes vieran otra forma de resolverlo, ¿no? Donde el elemento extra va a ser una resistencia, tal como lo hemos hecho en este video. Bien, eso sería todo entonces.